También hay una iniciativa del Banco Popular que queremos saludarla. Es una iniciativa para auxiliar, acompañar los emprendimientos de las mujeres. Y esto tiene que ver con el interés de contribuir a disminuir la violencia contra la mujer, entre ellas la violencia económica. Entonces ayer el Banco Popular dio a conocer esta iniciativa que se llama Emprende Mujer, esta iniciativa. Y entonces ahí aprovechó para ofrecer algunas informaciones sobre lo que ocurre con la violencia de la mujer, por lo menos un enfoque que algunos medios han publicado como estadística, pero no se trata de una estadística porque no se refiere a casos generales, sino a casos atendidos por una institución. Pero de todas maneras dan una idea, ¿no? Dan una idea. Entonces, de ahí que se plantea que el 21% de la población femenina del país manifestó haber sido víctima de violencia económica. Esta situación amplía la brecha de equidad y crecimiento económico proporcional entre hombres y mujeres, según un estudio presentado por el Banco Popular Dominicano durante la presentación de su programa Emprende. Las estadísticas elaboradas por el Observatorio de Género de la Oficina Nacional de Estadística resaltan que el 68% de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia en el ámbito público o privado, o a lo largo de su vida o durante la relación de pareja. En este orden, la violencia económica supera con un 21% la violencia física, la cual alcanzó un 17%. Entonces, saludar esta iniciativa del Banco Popular. Sabemos que esta es una realidad nuestra por la tradición machista de nuestra sociedad. Se van produciendo algunos cambios desde hace tiempo. Es mayor el porcentaje de mujeres cursando carrera en las universidades. Hoy incluso, aunque algunas feministas siguen repitiendo el dato de que las mujeres ganan menos que los hombres, en la economía formal eso no es así, porque la economía formal parte de los salarios cotizables a la seguridad social. Lo que sí hay en la seguridad social son más hombres cotizando que mujeres. Por ejemplo, el último dato que vi, en los salarios cotizables de la seguridad social, el 53.66 eran hombres y el 46.34 mujeres. Esos fueron los últimos datos que vi. Sin embargo, las mujeres tenían sueldos superiores a los hombres. El sueldo de los hombres promedia 29.599 y el de las mujeres 30.474.26. Ese es un promedio. Esa es una promediación en ambos casos. Pero ya estamos hablando que hace tiempo, ese es un dato que se ha consolidado en la economía formal nuestra. Ese se ha consolidado, no es un dato de un año o de otro año que sube y que baja, no. Podríamos decir que ya casi tenemos
una década en que es superior el ingreso de las mujeres en la economía formal al de los hombres, según el dato objetivo de las cotizaciones ante la seguridad social. Ya qué pasa en la economía informal, qué pasa en otros aspectos, bueno, eso es difícil de determinar porque las mediciones ahí son muy imprecisas, muy imprecisas. Entonces, bueno, yo quiero reiterar que los poderes públicos, la potestad de los poderes públicos son intransferibles. Reiterar eso. Reiterar que la Constitución no deja dudas en ese aspecto. Lo leí, hoy lo releo con más calma. La Constitución no deja dudas en el aspecto de que los poderes públicos son intransferibles. El gobierno de la nación y la separación de los poderes. El gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Esos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar. No pueden delegar. Hay un mandato constitucional que dicen que no pueden delegar, aunque sea el presidente de la República, que no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes. Cuando se firma un decreto donde se está ordenando a una institución del Estado que pase por alto procedimientos que tiene que llevar a cabo y que se subrogue a lo que ya ha hecho otra entidad y sobre todo una entidad de otro gobierno, de un gobierno extranjero, pues desde luego ahí no solo hay un traspaso, ¿no?, de obligaciones, sino que ahí también entra un asunto que tiene que ver con la soberanía. Pero ese no es solo el punto, Ese no es solo el punto, y estoy reiterando lo del decreto de homologación de los medicamentos que hayan sido ya homologados en Estados Unidos y en Europa por las respectivas instituciones que tienen que hacer eso en esos países. Nosotros nos estamos presentando ante el mundo como una economía abierta y competitiva. Si nosotros somos una economía abierta y competitiva, la economía dominicana no puede tener un procedimiento que no sea igual para todo el mundo. Es decir, todos nuestros mecanismos tienen que ser mecanismos planos, en el que todo el que vaya a participar de ello, todo el que se interese en participar de ello, va en las mismas condiciones. En las mismas condiciones. No es una necedad, porque hemos hecho advertencia en el pasado, que después uno no ha querido insistir con eso, pero nosotros fuimos muy reiterativos cuando el gobierno pues anunció que había encontrado la salida para la eliminación de los $10. ¿Cuál fue?
una resolución de la Junta de Aviación Civil. Entonces ahí nos preguntamos, pero ¿y cómo una resolución de la Junta de Aviación Civil puede anular algo que fue hecho mediante un decreto del presidente? Pero un decreto del presidente solo lo modifica otro decreto del presidente. Entonces el propio consultor jurídico nos explicó que era que había una interpretación errónea del decreto, que el decreto no se había interpretado bien, que él leyó el decreto y que no había que hacer otro decreto. Y que la Junta de Aviación Civil podía hacer lo que hizo. Bueno, lamentablemente, mi querido amigo, doctor Martes Piantini, ahí lo único que hicimos fue un papelazo. Fue un papelazo. Y lo dijimos claro, señores, miren, no es que nosotros nos oponemos a que quiten los $10. No, lo que nosotros estamos diciendo es que los $10 no van a quitar nada, que eso se va a quedar ahí. Que eso se va a quedar ahí porque lo que han hecho no resuelve eso. Por el contrario. Aviación Civil, la Junta emitió la resolución, pero no solo emitió la resolución, sino que le dio un plazo a la IATA para ejecutar la resolución. Un plazo a la IATA para ejecutar la resolución. ¿Qué pasó? La IATA le publicó un comunicado advirtiendo que lo que habían hecho no le era oponible y que incluso si querían resolver ese problema le sugería cómo resolverlo, pero que de la manera que lo estaban abordando no iban a resolver absolutamente nada. Miren a ver si el presidente mencionó los $10 en su rendición de cuentas. No lo mencionó. ¿Por qué? Porque ese problema está ahí, no se pudo resolver. No se pudo resolver. Porque, señores, ¿ustedes creen que podemos estarnos preguntando todavía en este país? Nosotros que hablamos y mucha gente que está bastante informada, porque todo el que escucha todos estos espacios que se hacen en el país es gente informada. Toda esa gente sabe que no hay manera de sustituir un decreto que no sea con otro, no hay manera de sustituir una ley que no sea con otra. Que lo que se hace por decreto se sustituye por decreto, que un decreto no sustituye las atribuciones de una ley, que esa es otra cosa también, que Salud Pública tiene atribuciones que le son propias de su ley orgánica, que un decreto no puede mandar a silenciarla o a que mire para otro lado o a que trate con privilegio a determinados países y que entonces le aplique todos los mecanismos a los otros países. Porque ese no es un país, donde eso ocurra, no es un país de una economía abierta. Donde eso ocurra no es un país de una economía abierta. Es decir, estamos hablando de un error en todos los sentidos. En el principal, que es inconstitucional, pero en todos los otros aspectos. ¿Por qué tenemos nosotros necesidad de hacer ese tipo de cosas? Bueno, que somos lentos en cuanto a la homologación, que no tenemos laboratorio de bioequivalencia, una serie de cosas. Pero si nosotros somos un país que es un país en crecimiento y en desarrollo, nosotros tenemos que ponernos pantalones largos en todas las cosas. Entonces, lo que tenemos es que crear los mecanismos que nos hagan falta y comportarnos como un país de verdad y actuar como un país de verdad y hacernos respetar como un país de verdad. Porque la gente cree que una cosa porque venga de Estados Unidos, que son... No, señores. ¿Ustedes creen que la corrupción... No. Aquí incluso el lobby es una actividad de corrupción. En Estados Unidos el lobby es institucionalizado. Y es una sociedad de la llamada puerta giratoria, de que la gente te sale de determinados puestos hacia las grandes empresas y todo
es una confluencia de intereses institucionalizada, pero confluencias de intereses, que fíjense cómo se lo hacen valer también a gobiernos que se supone que tienen que actuar como entes soberanos. Como entes soberanos. Entonces, eso realmente es una cuestión que no tiene razón de ser. Eso no tiene razón de ser. Bueno, señores, paso a otro tema. Por aquí tenemos la visita de Luis Miñoso.